Dios bendiga y Dios guarde a todo aquel que esté escuchando este video, viendo y escuchando este video. Mi nombre es Carlos Manuel Sanson Domínguez y en esta ocasión quisiera exponer otro versículo, otro pasaje bíblico en su contexto, claro, poniendo un texto en su contexto, por supuesto. Y en esta ocasión quisiera hablar sobre otro texto, otro versículo, otro pasaje de la Biblia, que es el libro de Hechos, el capítulo 2 del libro de Hechos, en el versículo 36, que dice así: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Ahora, eh, hay varias herejías, como es la unicidad, ¿verdad? Yo soy de los que creo que la Trinidad es una doctrina bíblica, no una doctrina inventada en el siglo cuarto ni nada de esas cosas. La Trinidad en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, son tres personas distintas que conforman un solo Dios, ¿verdad? No es que sea una tríada de dioses ni nada de esas cosas, sino que son tres personas distintas, con un solo propósito, por supuesto, en una sola esencia, ¿verdad? Eso se puede comprobar cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y se abren los cielos y derrama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo desciende sobre el mismo Jesús como paloma, y viene una gran voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice Mateo capítulo 3 en los versículos finales, ¿verdad? Eso también está en los pasajes paralelos en los evangelios sinópticos, en Marcos y Lucas. Y esa voz claramente proviene de Dios el Padre, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17 y 18, ¿verdad? Dice que nosotros atestiguamos la voz de Dios el Padre, ¿verdad? Que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros somos testigos de estas cosas, dice el apóstol Pedro. Entonces, entrando de lleno en el texto, hay muchos que sacan este versículo que acabo de leer de Hechos 2:36. Hay muchos que, por lo menos en la unicidad, quizá no en el lado modalista. Claro, la unicidad tiene varios ramas, varias posturas, como lo es la modalista o la monarquianista dinámica. Ahora, este caso voy a hablar de la monarquianista, del monarquianismo dinámico, que también es una herejía, ¿verdad? De los primeros siglos de la iglesia primitiva. Muchos utilizan este texto para decir que Jesús fue, vamos a decirlo así, que Cristo, vamos a decir así, que Jesús no es Dios, pero que Jesús no es Dios o Jesús no es Señor, sino que, de alguna manera lo dicen, sino que después de su muerte y resurrección y su ascensión a los cielos, Dios lo constituyó Señor y Cristo, para decir que Jesús antes no era Señor y ahora sí es Señor, o antes no era Dios y ahora sí es Dios, por así decirlo, que todas las cosas fueron entregadas por Él, o sea, todo, o sea, el señorío le fue entregado por Cristo ahí después de su muerte y resurrección. Hay otro pasaje también, creo que es Mateo 11, 27, 28 por ahí. Si no me equivoco, pero claramente Jesús ahí está hablando
allí está hablando de la predicación del Evangelio en su contexto. Y en este caso, de Hechos 2:36, también lo vamos a hablar ahorita mismo. Ahora, para entender esto de que Dios lo hizo Señor y Cristo, nosotros tenemos que leer el contexto, porque aquí habla de la predicación del Evangelio. O sea, el tema central aquí, y del pasaje en cuestión, pues es la predicación del Evangelio a los judíos, ¿verdad? Porque hoy en día los judíos, y esto es algo que vamos a ver más ahorita mismo, los judíos toman esta escritura para referirse a la escritura del Antiguo Pacto, para referirse al rey David, por así decirlo, o al Mesías. Por ejemplo, el Salmo 22 y el Salmo 69, si no me equivoco, para referirse solo al o el Salmo 2, o Isaías 53 para referirse a Israel. Pero claramente, para desvirtuar las aspiraciones mesiánicas de Jesús, el Cristo, o sea, de Jesucristo, o sea, para decir que Jesús para decir que Jesús o Yeshua no es el Mesías. ¿Verdad? Esto es algo que los judíos no creen y tienen ese velo, tienen ese entendimiento entenebrecido hasta el día de hoy. Y esto es algo que vamos a ver en su contexto en los pasajes, en los versículos anteriores. Vamos a ver, estoy leyendo en la Biblia textual, por cierto. Voy a leer el verso 22. Esto es algo que sucedió en el día de Pentecostés, por cierto, en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando todos empezaron a hablar lenguas humanas, ¿verdad? La xenoglosía, que difiere mucho de la glosolalia, de lo que se conoce como la glosolalia en 1 Corintios capítulo 14, capítulos 12, 13 y 14, ¿verdad? Lo que se define como xenoglosía o glosolalia, ¿no? Son términos que le ponen así a las lenguas humanas y a las lenguas angelicales o celestiales, lenguas extrañas. Bueno, ya para no salirnos tanto del tema, vamos a entrar ya en al pasaje en cuestión. Dice aquí el verso 22, aquí está hablando el apóstol Pedro. Varones israelitas, aquí comienza en su contexto, ¿verdad? El apóstol Pedro, las llaves del reino al judío primeramente. O sea, aquí ya el apóstol Pedro empieza a predicar a los judíos y prosélitos que estaban allí alrededor. Judíos y prosélitos, ¿verdad? Que hablaban toda clase de lenguajes extranjeros. Dice, muchos lenguajes extranjeros, ¿verdad? Dice aquí el verso 22, vamos a leer de una vez. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también sabéis vosotros. A este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. A quien Dios levantó habiendo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuera retenido por ella. Porque David dice respecto a él, veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón fue alegrado, y mi lengua se regocijó en extremo.
y aun mi carne también descansará en esperanza. Pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esto está en el Salmo 16, si no me equivoco. Luego dice aquí, varones hermanos. Voy a ver la nota al pie de página para ver. Vamos a ver. Sí, Salmo 16, versículos del 8 al 10. Aquí está. Perdón. Dice, varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y habiendo sabido que Dios le juró irrevocablemente sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección de Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros veis y oís, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo, que eran lenguas como de fuego, ¿verdad? El día de Pentecostés, cuando empezó a hablar lenguas extranjeras y los demás lo entendían. Ahí en su contexto, ahí mismo en el capítulo 2, aquí mismo en el capítulo 2, en los primeros versículos. Dice, mira lo que dice aquí, porque no subió David a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego el versículo 36 dice, termina la explicación del apóstol Pedro. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Claramente, como decían antes, los judíos atribuyen la escritura al rey David. Toda la escritura, los pasajes que yo les di, los que había dicho anteriormente, al rey David. ¿Cómo se llama? Al Mesías o al Mashiach que ellos esperan. En este caso probablemente sea al anticristo, pero aquí el apóstol Pedro claramente explica que estas son profecías mesiánicas, que les explicó a los judíos que se trataba de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de la exaltación, ¿verdad? La exaltación de Cristo después de haber sido levantado entre los muertos. Y ojo, no es que Dios le haya hecho en ese entonces ya Dios lo haya hecho Señor y Cristo, y eso lo vamos a comprobar bíblicamente, ¿verdad? El levantamiento de Dios que hizo Dios al Señor Jesús de entre los muertos al tercer día. Esto lo vamos a comprobar bíblicamente también, que Jesús es Dios. Claramente voy a tratar de explicar esto y no dejarlo tanto al aire.
Claramente aquí el apóstol Pedro está explicando que él está explicando a los judíos sobre las escrituras que hablaban de Cristo, ¿verdad? Y no meramente del rey David. O sea, no hablaba tanto del rey David, sino también mesiánicamente hablaba del Mesías, de Cristo, a quien los judíos crucificaron y mataron. Entonces, eh, eh, el apóstol Pablo aquí lo que en su contexto explica es una predicación y un convencimiento. Claro, el único que convence de pecado, de justicia y juicio es el Espíritu Santo. Entonces allí viene el arrepentimiento, ¿verdad? Para que los judíos comprendan que Jesús es el Mesías, el Señor, que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Que Jesús es el verdadero Mesías que vino hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás. Y ahí viene el versículo 37 el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando oyeron esto, pues fueron compungidos en el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos dice: arrepentíos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para liberación de vuestros pecados, y recibiréis el don del Santo Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame así. Y con otras muchas palabras testificó solemnemente y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas como 3000 almas. O sea que aquí está hablando de la predicación del Evangelio. A los judíos que no creían en Jesús como el Mesías, Pedro les testificaba les exhortaba y les explicaba por medio de la Escritura que Jesús era el Mesías. Eso es lo que quiere decir el versículo 36, el Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Verdad? Ahora, aquí hay una nota al pie de página que dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo hizo Señor y Cristo. Ahora, esta frase, Dios lo hizo. Vamos a la nota al pie de página, verso 36. Lo hizo, dice aquí que el aoristo es importante. Indica una acción puntual única que tiene consecuencias posteriores permanentes. O sea, ¿qué quiere decir un aoristo? Quiere decir un tiempo indefinido. O sea, que aquí está hablando de un tiempo indefinido. Entonces vamos a ver con la Escritura que Jesús es Dios, para la gloria de Dios Padre. Es Dios antes y después de su muerte y resurrección. Vamos a Juan vamos al Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 8, del 8 al 10. Al 11 dice: nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dice: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces lo deja el diablo, y aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. Entonces claramente, vamos a ver, mira lo que dice el versículo 10. Jesús cita la Escritura. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces aquí en el verso está escrito, ¿verdad? Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, ¿verdad? Entonces vamos a buscar dicho pasaje en la Escritura, Deuteronomio 6:13. Dice aquí, dice: temerás a Yahvé tu Elohim, y aferrado a Él, solo jurarás por su nombre.
¿verdad? Temerás, o sea, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, creo que había una nota aquí al pie de página, si no me equivoco, para no dejar la cuestión ahí al aire. Dice, jurarás. Dice, hebreo, tishabea. Esta palabra proviene de la raíz del número 7, sheva. Es como si el que jura se obligara 7 veces a un compromiso del cual es imposible librarse. El mandamiento muestra que el juramento en su tiempo era lícito si se hacía en el nombre del Señor y por causas plenamente justificadas. Jesús cambió el mandamiento al tiempo que exhortaba a los judíos de su tiempo por la costumbre de jurar por cualquier cosa y en cualquier ocasión. Ok. Entonces la cuestión aquí es temerá, o sea, adorar al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso está en Deuteronomio 6:13. Jesucristo mismo citando la Escritura. Ahora, vamos a Juan capítulo 9, ¿verdad? Y esto es antes de la muerte y resurrección de Cristo. Perdón. Dice, capítulo 9, verso 35, dice, oyó Jesús que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondiendo él y dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, el que habla conmigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró, ¿verdad? Y lo adoró. Dice el verso, al final del versículo 38, y lo adoró, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? O temerás, ¿verdad? Y vamos al capítulo 20, ¿verdad? Cuando Tomás reconoce que Jesús había resucitado entre los muertos. Dice el verso 26, dice, y 8 días después de nuevo estaban sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Y llegó Jesús y se hizo presente, estando las puertas cerradas, y dijo, pasa a vosotros. Luego dice a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Mira esto, respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? ¿Qué quiero demostrar con esto, mis amados hermanos? Que Jesús Jesús es Dios, Señor y Dios, es el Mesías, el ungido antes y después de su muerte, antes y después de su muerte y resurrección, ¿verdad? Jesucristo es el Mesías, es desde la eternidad hasta la eternidad. Dice la Biblia que el corderito, en Apocalipsis, si no me equivoco, en el libro, el corderito fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí en Apocalipsis 13, si no me equivoco, habla los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, del corderito que fue inmolado desde el principio del mundo. Voy a buscar el versículo aquí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver. Claramente Yahvé es el corderito. Jesús es el corderito. Capítulo 13. Versículo 7 dice, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Dice el versículo 8, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida,
del Corderito, que fue degollado desde la fundación del mundo, ¿verdad? Que fue degollado desde la fundación del mundo. Ahora, aquí hay una nota de los pasajes especiales, que fue degollado. Nota número 140. Dice aquí, la última frase desde la fundación del mundo se halla al final, fuera de su sitio hiperbatón. Perdón, para llamar la atención al hecho de que los elegidos estaban inscritos en el libro de la vida del Corderito desde la fundación del mundo. El Corderito, provisto desde antes de la fundación del mundo, fue manifestado e inmolado al final de los tiempos. Hebreos 1:2, por amor a nosotros. 1 Pedro 1:20, ¿verdad? Y ese Corderito claramente es Cristo. Entonces, con esto en resumidas cuentas, quiero, ya para terminar, demostrar que Jesucristo es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, que una respuesta al monarquianismo dinámico. Nosotros sabemos que varias herejías y ramas de la unicidad, llámese modalismo o monarquianismo dinámico, son puras herejías. Hasta el ¿cómo se llama? Arrianismo, que predica que Jesús no es Dios, que pregona que Jesús no es Dios, claramente también no es más que otra herejía, pregonada hoy en día por los llamados por los testigos de Jehová, que se acercan más al arrianismo. Entonces, con esto quisiera terminar. Espero que les haya gustado este video, mis amados hermanos. Ya saben, denle like, compartan, suscríbanse. Nos vemos si Dios quiere en un próximo video. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante del Señor. La versión que acabo de leer es la Biblia textual en su 4ª edición. Dios bendiga, Dios les guarde, hacia adelante del Señor.